positivo, como adelantamos, ya tenemos grandes invitadas, porque como saben, las enfermedades respiratorias son bastante fuertes en lo que es este periodo de invierno y afecta principalmente a lo que son los grupos de riesgo de niños y adultos mayores, pero quienes obviamente nos van a poder conversar más sobre este tema son nuestras invitadas María Esther Muñoz y Claudia Centeno, quienes son enfermeras académicas de la Universidad de Enfermería de la Universidad de Talca. Y sí, ¿cómo están? Bienvenidas, chicas. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, gracias a ustedes. Mira, Claudia, vamos a comenzar entonces así la entrevista primero que todo para que la gente sepa qué son las enfermedades respiratorias. Mira, las enfermedades respiratorias básicamente consisten en cualquier enfermedad que pueda afectar las vías respiratorias del tracto superior o inferior, como faringitis, la laringe, los pulmones, los bronquios. Eso en general a modo bien simple y son de importancia en la salud pública porque aumentan mucho la morbilidad en esta época del año que se dan las condiciones para que estas enfermedades puedan presentarse de manera más frecuente. Efectivamente, María Esther, en este caso, ¿existen distintos tipos de enfermedades respiratorias? ¿Cuáles son las que afectan comúnmente a la población, sea de riesgo o no, durante la época de invierno? Claro, existen, como decía Claudia, enfermedades que afectan al área superior de la vía respiratoria y al área inferior. En el área superior tenemos básicamente laringitis y rinofaringitis, y en el área inferior podemos tener bronquitis, traqueobronquitis y también neumonias o bronquiolitis también. Entonces va a depender también del grupo etario. En los pacientes más añosos, las personas mayores de 65 años, ellas muchas veces tienen cuadros obstructivos crónicos que justamente estas infecciones respiratorias, que son en su mayoría de origen viral, en el invierno los pueden afectar mucho más, y también la población lactante menor de 2 años. Efectivamente, eso es súper relevante lo que dice, pero Claudia, vuelvo contigo en este caso, porque todos le echan la culpa a lo que es el frío, esas cosas, pero ¿cómo se generan las enfermedades respiratorias? ¿Cuáles son los principales factores que pueden afectar en el fondo al organismo de las personas para que se generen? Hay diferentes factores que influyen en que una persona pueda contagiarse de alguna enfermedad respiratoria. No solo el frío, ya hay otras condiciones que tienen que darse también para poder, ¿cierto?, nosotros contagiarnos. Y una de las más importantes es que uno esté o se enfrente, ¿cierto?, a este microorganismo que provoca la enfermedad. ¿Dónde uno lo puede adquirir? Especialmente en espacios muy concurridos, por eso hemos visto en época escolar que haya un aumento en los colegios de las enfermedades respiratorias, porque al toser, al estornudar, ¿cierto?, la persona va a eliminar este microorganismo. Si yo lo queda en las superficies y toco con mis manos y preparo un alimento o me toco mi rostro, ¿cierto?, sin haberme lavado las manos previamente, la persona se va a contagiar y va a contraer la enfermedad. Las condiciones ambientales, climáticas favorecen, ¿cierto?, obviamente que uno se pueda contagiar, y además también podemos sumar los tipos de calefacción que hay en nuestros hogares, la calefacción a leña especialmente, ¿cierto?, que también favorece un poco, y el encierro a estas enfermedades también. El tema que en invierno hay menos ventilación dentro de un hogar. Uno entiende que hace cierto frío, las personas temperan su casa y no ventilan de manera diaria, y eso es súper importante para después prevenirla, que lo vamos a ver, ¿cierto?, más adelante. Oye, me voy a quedar con algo súper relevante que tú dijiste, que tiene que ver con el tema de los niños. Mira, yo no tengo cifra, obviamente, porque esto es solamente el tema de algunos testimonios de apoderados, pero muchos volvieron a la presencialidad y hubo un momento en que muchos niños se enfermaron, a pesar de tener que estar con el uso de mascarillas, que las salas tienen que estar abiertas, obviamente, por el tema de la ventilación del COVID. Pero ¿qué crees tú que generó eso? Muchas le echaban la culpa, no sé, que las defensas estaban más bajas. En el fondo, ¿qué podría haber generado también que fuera como un boom? Porque todos los apoderados decían que sus niños estaban muy enfermos y de ahí, obviamente, la cadena comenzaron a enfermarse ellos también. Es que no solo volvió el retorno al colegio o a las aulas donde los niños siguen compartiendo, y a pesar de que usan mascarilla y hay ventilación, también hay recreo, espacio abierto donde los niños se alimentan, donde los niños comparten. Volvieron los cumpleaños, ¿cierto? Y los niños siguen haciendo sus actividades extra también escolares, los talleres, actividades deportivas que se realizan en espacios abiertos sin mascarilla. Entonces eso también facilita un poco que aumente el contagio, y además con el retorno a esta normalidad post pandemia,
empezaron a circular todos los virus que son más frecuentes en los niños, como el sincicial, la influenza, sumado también al COVID que sigue estando presente todavía en nuestro país, ¿cierto? Y en el mundo. Entonces eso facilita mucho más el contagio en los colegios. Efectivamente, es súper relevante porque en el fondo así me ayuda a contestarle a todas esas mamás que tenían la inquietud, a esos papás que también, o sea, decían como ¿por qué? Pero como lo dice Claudia, o sea, volvieron otras actividades, está el recreo, está el consumo de alimentos y obviamente no es que los niños a veces no se toquen, no se lavan bien las manos. Pueden ser un montón de factores que son los que acabas de mencionar. Pero María Esther, vuelvo contigo ahora. En este caso, sabemos que hay grupos de riesgo. ¿Cuáles son los que están más expuestos a estas enfermedades respiratorias? Sobre todo ahora que ya entramos derechamente a lo que es el invierno. Básicamente las personas mayores, como decía antes, los mayores de 65 años, los pacientes menores de 2 años y dentro de este grupo etario los menores de 1 año y especialmente los menores de 3 meses. Y además todo paciente, independiente de la edad, que porte alguna enfermedad crónica, ya alguna neoplasia, asmático, ya alguna enfermedad autoinmune como lupus, artritis, etc. También los pacientes que son inmunodeprimidos, como pacientes portadores del VIH, o pacientes que están en tratamiento por alguna neoplasia o algún cáncer, también son pacientes muy susceptibles de enfermar por estas enfermedades. Oye, y en el caso de que comiencen con algunos síntomas, todos estos grupos de riesgo, porque sabemos que antes de llevarlo al hospital, quizás muchas personas hacen algo, los inhalan o cualquier tratamiento, pero ¿qué es lo que deberían hacer las personas cuando algún familiar o ellos mismos comienzan con los primeros síntomas de lo que son las enfermedades respiratorias? Las enfermedades respiratorias en general van a ser de origen viral, ya en general. Por lo tanto, el tratamiento y el manejo es un manejo general, llamado principalmente a mantener una hidratación en los pacientes y en ambientes que estén libres de contaminación, sobre todo intradomiciliaria, y aquí el efecto del humo del tabaco es importante. Entonces, eso es como lo primero. Por supuesto, tratar y manejar eventualmente los casos de fiebre con los antipiréticos habituales que manejen en la familia. Pero sí hay signos de alarma que uno tiene que estar atento. Y eso va a depender, en general, cuando los pacientes tienen dificultad para respirar y empiezan a ocupar musculatura accesoria, es decir, músculos del tórax que habitualmente no se movilizan o no se mueven y que se empiezan a mover para que la persona pueda ingresar aire. Exacto, esos son signos de alarma. Otro signo de alarma, esta tonalidad azulosa, que en medicina hablamos de cianosis, tanto en la punta de los dedos como alrededor de los labios. Eso también es un signo de alarma y que indica que hay que ir al servicio de urgencia. Y en los más chiquititos, una tos persistente, porque lo normal es estornudar. Pero cuando es una tos y que es persistente y que prácticamente impide que la persona pueda respirar, también eso es un signo de alarma que tiene que hacer consultar. La fiebre, es esperable que los pacientes tengan fiebre porque, como decía, la mayoría de las veces son cuadros virales y que van a producir fiebre, pero estos otros signos de alarma son importantes de considerar. Entonces, en esos casos hay que acudir inmediatamente a lo que es el servicio de urgencia para poder controlar esta situación, porque independiente que digan ya yo les bajo la fiebre o les doy un jarabe, pero ya con los síntomas que usted comentó, hay que ir inmediatamente entonces. Sí, se recomienda porque, como le digo, sobre todo estos grupos que decíamos, estos grupos más vulnerables, ¿ya? En el caso de los menores de 3 meses sobre todo y en el caso de los pacientes mayores de 65 años, porque además, sobre todo las personas mayores tienen mucha posibilidad de tener comorbilidades, ya tienen muchas enfermedades asociadas y eso hace que estos cuadros que en personas jóvenes no pasan más allá de un resfrío común, en estas personas y en los grupos extremos de la vida puede producir una enfermedad grave. Oye, qué relevante, sí, porque muchas veces las personas se confían y no le toman asunto y a veces llegan con cuadros bastante más avanzados y eso también genera otras problemáticas. Pero, Claudia, por ejemplo, ya cuando llegan casos más críticos, ¿cómo los controlan ustedes o cómo se debería controlar? ¿Qué se debería hacer en los servicios de urgencia para poder controlar lo que es un cuadro ya de enfermedad respiratoria? Ya, eso va a depender de la gravedad con la que grave. Yo me refiero a un cuadro grave. Un paciente grave en realidad que esté con una enfermedad respiratoria importante
va a estar clasificado, ¿cierto? Sabemos que la urgencia no atienden por orden de llegada, las personas tienen que conocer que no es así, hace muchos años que se cambió ese sistema, y lo que se hace es que al paciente se le realiza una evaluación y se lo categoriza, y con eso el paciente va a tener un tiempo de atención que va a depender, ¿cierto?, de la gravedad con el cuadro que ingrese. Cuando llega un paciente grave, que nosotros hablamos, ¿cierto?, de un ESI 1, el paciente va a ingresar a un reanimador, va a ir a una sala que está especial, ¿cierto?, preparada y acondicionada para atender a una persona en estado realmente grave. El paciente se va a tener que intubar y mantener, ¿cierto?, con medicamentos y ayudarlo a su respiración. Yo estoy hablando cuando está grave, grave. En otras circunstancias, cuando el paciente está a lo mejor un poco menos grave, el paciente lo que va a necesitar es oxígeno. Y ahí por eso se tiene que quedar hospitalizado. Esa va a ser una de las causales que el paciente se quede, ¿cierto?, dentro de una institución de salud. Porque su cuerpo, ¿cierto?, con esta enfermedad respiratoria no logra oxigenar de manera adecuada todo nuestro cuerpo. Y por eso, ¿cierto?, nosotros, como de forma autónoma, por así decirlo. Claro, de manera autónoma, y el paciente va a llegar, como decía María Esther, con esta cianosis. Mostraban ahí unas imágenes de un paciente pediátrico en algún momento, ¿cierto?, que estaba con esta retracción que como que se hunden las costillitas, y nosotros ahí lo que necesitamos es colocar algunos medicamentos que nos van a indicar los médicos, ¿cierto?, y oxígeno para poder ayudarlo a respirar. Y esa hospitalización lo va a tener ahí un par de días, no es que el paciente se compense en un par de horas y se vaya a su casa. Requiriendo oxígeno, seguramente va a estar hospitalizado unos días en el hospital. O sea, en el fondo hasta que logre estabilizarse, porque obviamente lo que dices tú, le puedes poner oxígeno un par de horas y quizás después va a volver, si tú le retiras el oxígeno va a volver a necesitarlo, entonces bueno, Así también es. como tú dices, tenerlo monitoreado hasta que pueda en el fondo ya salir, o sea, quizás sano, por así decirlo. También es importante que los que están un poquito menos graves pueden asistir a un SAPU, porque la unidad de urgencia a veces colapsa, ¿cierto? En esta época, generalmente la gran mayoría está con mucha demanda de consulta, pueden ir al SAPU también a atenderse, y el Salud Responde del Ministerio, que va a entregar orientaciones a las personas que llamen según los síntomas que le entreguen al encargado del teléfono en esa instancia. Así que es una muy buena posibilidad para quien no sepa en dónde consultar o qué medicamento tiene que dar si tiene en la casa, los orientan en Salud Responde. Muy buen dato, porque es verdad, otra cosa es que las personas, por cualquier cosa, a veces acudimos a urgencia porque es como lo primero, cualquier cosa vamos a urgencia, y a veces hay cosas que se pueden atender, como dices tú, en el SAR o en un CESPAM, pero lo ideal es que cuando sea realmente de urgencia, acudir a esos centros. María Esther, hablando, mira, me voy a colgar de eso, en el fondo, durante el invierno, ¿cómo aumenta lo que es la demanda en las urgencias por lo que es la enfermedad respiratoria? Nos vamos a enfocar obviamente en eso. ¿Cuánto? No sé si hay alguna cifra, pero aumenta considerablemente lo que son las enfermedades o las emergencias respiratorias. Sí, mucho. Bueno, las últimas cifras hablan de un 48% de las personas que están afectadas por algún tipo de cuadro respiratorio, entonces, de estas personas vulnerables. Entonces, en los meses de invierno, que son junio, julio y agosto, en realidad la curva siempre se ha disparado. Lo que pasa y lo que nos pasó este año con esta gran carga viral que anda circulando es que producto de la pandemia el año 20 y 21 hubo mucho menos circulación, y eso hizo también que los niños tuvieran menos contacto, entre comillas, con virus, y por ende tuvieran una memoria de defensa o una memoria inmunológica menor. Y este año, por lo tanto, al ir presencialmente a los centros de estudio, se encontraron con estos virus para los cuales no tenían memoria inmunitaria, y por lo tanto se tradujo en este aumento especialmente significativo este año. Considerar que el Ministerio habla de la semana 24, es decir, del 12 al 18 de junio, la semana 24 epidemiológica, habla de que en Chile hubo 968 casos de VRS, de virus respiratorio sincicial, versus el año 2018-2019, que el orden era de alrededor de 300. Por lo tanto, 3 veces aumentó el número de VRS, y eso en realidad un poco con todos los virus habituales, que son el virus respiratorio sincicial, la influenza, adenovirus o metaneumovirus. Y esas son enfermedades súper complejas. Yo, por ejemplo, tengo contacto con un amigo que me contó que su chiquitito, que tiene 1 año,
se enfermó de esto, virus sincicial, y que estuvo bastante complicado. Entonces también hacer un llamado a los padres también a cuidarse. Hay vacunas y ciertas cosas que también, hacer un llamado a eso también, María Esther. Sí, básicamente el llamado es el mismo que tenemos con el SARS-CoV-2, con el que produce el COVID-19. Claro. Si nosotros pudiéramos mantener esas medidas siempre, no tendríamos tanto problema, pero ¿qué pasa? Que existe, ¿cierto?, también un poco de aburrimiento, que se ha extendido, ¿cierto?, un relajo con las medidas de prevención, y lo que uno siempre dice, sobre todo con los más chiquititos y las personas mayores, es evitar los ambientes contaminados, ¿cierto?, llamar a la gente a que se vacune contra la influenza, que eso es muy importante. Y, por supuesto, mantener la prevención y la higienización con el lavado de manos. Si no tenemos posibilidad de lavarnos las manos con agua y con jabón, tener siempre alcohol gel, ¿cierto?, alguna solución de alcohol para poder higienizar nuestras manos, y, por supuesto, mantener el uso de mascarilla y el distanciamiento físico, que eso siempre va a prevenir y va a disminuir, ¿cierto?, la circulación de estos virus. Oye, eso también es bastante relevante, porque también a muchas personas, porque por ejemplo, no sé, ya yo voy a hablar por mí, siempre hasta antes de la pandemia yo me enfermaba, no sé, una vez al año por lo menos, me resfriaba así, caía como un pollo, etcétera. Y desde que comenzó el tema de la pandemia, con el uso de mascarilla, obviamente, he estado impeque, no me ha pasado absolutamente nada. Entonces también sería como recomendable, independiente que después de la pandemia o llegue un momento en que se comienza a flexibilizar más las medidas, Claudia, ¿tú crees que deberían continuar, por ejemplo, lo que es el periodo de invierno con el buen uso de mascarilla? Hoy sería una muy buena medida. La verdad es que, como tú dices, cuando uno está usando mascarilla, hay menos resfriado. No los va a impedir de manera, obviamente, total, pero sí lo disminuye de una manera importante. Entonces, hay medidas que las personas aprendieron durante esta pandemia, que hay que conservarlas, porque son hábitos que uno adquirió, no a lo mejor como hubiese uno pensado en esta pandemia que nos mantuvo tanto tiempo encerrados, pero sí son medidas que nos van a servir para todo lo que viene después, porque hay enfermedades que van saliendo, enfermedades nuevas. Ahora tuvimos, claro, el COVID, uno no sabe lo que viene más adelante. Que va mutando también. Claro, que va mutando. Entonces, siempre el uso de mascarilla, especialmente en invierno, favorecería el cuidado, especialmente cuando uno está resfriado y uno estornuda, porque también estornudar en la mascarilla, ¿cierto?, o protegerse en la zona del brazo, impide que, ¿cierto?, que las gotitas salten y queden esparramadas en las diferentes superficies. Entonces, sí es muy importante. Oye, y en este caso, mira, porque por ejemplo todos dicen así como, ya, pero si uso mascarilla, mi cuerpo no va a generar defensas, que es como un poco lo que mencionaste. ¿Eso es mito o realidad en ese caso de que, por ejemplo, que dicen que los niños tienen que enfermarse para comenzar a generar defensas, los mismos adultos? ¿Qué piensas tú respecto a eso, María Esther? Porque también, insisto, puede ser un mito o una realidad y no sé, lo vamos a resolver ahora. La verdad es que uno va creando una memoria inmunitaria a medida que se va encontrando con gérmenes en general, eso es cierto, digamos. De esa forma, claro. De esa forma, visto de esa forma, es así. Pero también es cierto que no siempre nos vamos a mantener en una cápsula forever, siempre vamos a estar, ¿cierto?, de alguna u otra manera en contacto. En algún minuto las medidas de prevención se quiebran y por lo tanto entran los virus o las bacterias a trabajar. Y por lo tanto, esto de que es bueno que los niños se enfermen, que adquieren más inmunidad, tiene algo de cierto, pero hay que tener cuidado porque hay enfermedades, como conversábamos recién, y virus respiratorios que son muy agresivos en cierto grupo etario. Y eso habla del VRS, habla de la influenza, el parainfluenza, que en una persona, insisto, en una persona joven, 18, 20, 30 años, no va a producir más que un resfrío común. Sin embargo, en los más chiquititos o en las personas más añosas les puede causar problemas incluso vitales. Entonces, yo creo que siempre hay que mantener las medidas de prevención, siempre. Efectivamente, considerando que en el fondo los grupos de riesgo, ¿cierto, Claudio? ¿Tú querías agregar algo? Es que hay otra forma también de escribir esta inmunización que es súper importante, que son las vacunas. Y que nosotros tenemos un programa de vacunación que todos los niños, ¿cierto?, deben cumplir hasta cierta edad, y además todos los años tenemos, ¿cierto?, la campaña de vacunación contra la influenza. Este año, ¿cierto?, nuestra región fue una de las primeras regiones, ¿cierto?, en cumplir la meta de lo que piden, ¿cierto?, para
tener a la población inmunizada. Pero sabemos que hay mucha población que es reticente, ¿cierto?, al tema de la vacuna, y eso también ayuda a que cuando la persona se enfrenta, ¿cierto?, a este virus de la influenza, la enfermedad se presente de manera más suave en nuestro cuerpo. No va a evitar, a lo mismo cierto que la vacuna del COVID, no va a evitar que yo me enferme, pero sí va a lograr que mi cuerpo tenga defensas para poder, cierto, tener una enfermedad un poco menos agresiva y no tener que llegar a consultar un servicio de urgencia o estar hospitalizado, cierto, o tener un evento mayor, cierto, que uno no quiere presentar. Entonces, recalcar a la población que una medida muy importante de vacunación, muy importante es la vacunación, que vayan a vacunarse. Hay un periodo en la campaña antiinfluenza que están primero los focos de riesgo, que son los menores de 10 años, los pacientes crónicos, los adultos mayores, pero después queda abierta toda la población. Entonces, si hay vacunas y es gratuita, ¿cierto?, hay que ir a los centros a vacunarse. Efectivamente, y ya me queda lo último aquí, porque obviamente la televisión es así de rápida, podríamos haber estado conversando toda la mañana. Ya mencionamos algunas, pero María Esther, ¿cuáles serían las medidas más comunes que tienen que tener los padres y los establecimientos educacionales para obviamente evitar la enfermedad respiratoria? Vuelvo a repetir, mencionamos algunas, pero no está de más para aquellos que se sumaran a nuestra sintonía mencionarlas. Ya. Insistir con el uso de mascarilla, insistir con el lavado o higienización de manos, ya sea con agua y jabón o con alguna solución de alcohol. Insistir en la distancia física entre a lo menos 1 metro, ¿cierto? Evitar los ambientes contaminados, intradomiciliarios, sobre todo los ambientes libres de tabaco. Ojo con la calefacción domiciliaria, y en ese sentido los sistemas de combustión, ya sea de leña o de carbón, también son muy contaminantes y favorecen la prevalencia de las enfermedades respiratorias. Y eso, básicamente, colega, no sé si se me olvida algo. La más importante, ventilar los hogares, y las calefacciones también hay que tener, si usan carbón, prenderlos afuera para evitarse todo este tipo de intoxicación también por el monóxido de carbono y favorecer las enfermedades. El otro importante, antes que se me olvide. Sí, obvio, por favor. El tabaco, nada dentro del hogar, nada dentro del hogar, especialmente cuando tenemos personas que son de riesgo, que ya comentamos cuáles son las más importantes, idealmente nunca dentro del hogar. Y aunque no sea de riesgo, igual, fuera del hogar, porque es molesto y hace daño. Insistir, y también, disculpa, insistir en lo que dijo Claudia, la vacuna. La inmunización es súper importante. Tenemos que vacunarnos, tenemos que vacunar a nuestros niños, y eso produce una inmunidad de rebaño que impide, ¿cierto?, que nos enfermemos. O sea, no solo la vacunación es un acto de solidaridad, no solo me protege a mí, sino que también protejo al resto de las personas que están conmigo. Eso es importante, llamado. Chicas, muchas gracias por estar el día con ustedes. nosotros. También queremos recalcar que cada 15 días van a estar obviamente funcionarios de lo que es la Escuela de Enfermería de la Universidad de Talca, quienes queremos agradecer primero que todo, porque vamos a estar conversando temas tan relevantes como el día de hoy las enfermedades respiratorias y otros temas que por supuesto van a ser de interés de ustedes. Nuevamente les doy las gracias, esperemos nos volvamos a encontrar. Tengo una futura enfermera ahí en la escuela, así que ojo, ahí ustedes me van a estar comentando cómo les vaya. Así que ahora, después de esto, nosotros vamos a la pausa. Cualquier cosa está la repetición, vamos a subir los videos, porque de verdad lo que conversamos hoy día fue bastante relevante. Muchas gracias, así que volvemos en breve aquí en Más Positivo.